Una niña huérfana encuentra un caballo blanco en el jardín trasero del orfanato. Lo que la niña y el caballo hacen después es hermoso, te hará llorar. Emma tenía 10 años, pero su mirada reflejaba una sabiduría que no correspondía a su edad. Había crecido en el orfanato de San Esteban, un lugar de paredes grises y ventanas diminutas que apenas dejaban entrar la luz del sol. Era un edificio viejo, rodeado por un alto muro que parecía proteger a los niños del mundo exterior, aunque Emma lo sentía más como una barrera que los mantenía atrapados. El orfanato estaba dirigido por la severa señora Armanda, una mujer de mediana edad con un cabello siempre recogido en un moño apretado y un tono de voz que parecía estar enojado incluso cuando no lo estaba. Armanda no era cruel, pero tampoco era cariñosa. Para ella, los niños eran números que debía mantener alimentados y vestidos, no pequeñas almas que necesitaban amor. Emma era una de las pocas niñas que aún creía en los sueños. Cada noche, después de cumplir con las tareas diarias, lavar platos, barrer los pasillos y ayudar a los más pequeños a vestirse, se escabullía hasta el ático del orfanato. Era el único lugar donde podía estar sola, lejos de las risas ruidosas o las discusiones constantes de las demás niñas. Allí, sentada bajo una vieja ventana circular que apenas dejaba entrever el cielo, Emma cerraba los ojos y dejaba que su imaginación volara. En su mente, veía un caballo blanco de imponente belleza, con crines largas y brillantes que ondeaban como si el viento las acariciara. Emma no sabía de dónde venían esas imágenes. Nunca había visto un caballo en la vida real, pero cada detalle del animal se sentía tan vívido que casi podía escuchar sus pasos sobre la tierra. Soñaba que la llevaba a un lugar diferente, un hogar cálido, lleno de amor, donde alguien la esperaba con los brazos abiertos. Esa visión era lo único que la mantenía fuerte. La vida en el orfanato no era fácil. Aunque las otras niñas la trataban con amabilidad, Emma se sentía distinta. Mientras las demás jugaban o hablaban de ser adoptadas por familias perfectas, ella prefería leer los viejos libros que encontraba en la biblioteca del orfanato o pasear sola por los pequeños jardines descuidados del lugar. No había conocido a sus padres. Según los archivos del orfanato, había sido abandonada siendo un bebé. Nadie sabía por qué. Emma intentaba no pensar en ello, pero en las noches, cuando todo estaba en silencio, no podía evitar imaginar quiénes habrían sido y si alguna vez habían pensado en ella. Algún día, alguien vendrá por mí, se decía a sí misma en voz baja, como si repetirlo pudiera hacerlo realidad. Sin embargo, los días pasaban y nadie llegaba. Las visitas al orfanato eran raras, y cuando una pareja aparecía buscando adoptar, solían elegir a los más pequeños o a las niñas más extrovertidas. Emma, con su carácter tranquilo y reservado, parecía pasar desapercibida. Una tarde, después de haber sido ignorada nuevamente por unos visitantes, decidió salir al patio trasero. Era un espacio descuidado, con hierbas altas y algunas flores silvestres que lograban crecer a pesar del abandono. Emma caminó hasta el rincón más alejado, donde una pequeña abertura en el muro de piedra daba un vistazo al bosque cercano. Ese bosque la intrigaba. Desde que tenía memoria, había sentido una conexión con la naturaleza. El viento entre los árboles, el canto de los pájaros y el crujir de las hojas secas bajo sus pies la hacían sentir libre, aunque fuera por unos momentos. Miró hacia los árboles que se extendían más allá del muro, preguntándose qué habría del otro lado. Esa noche, mientras se acurrucaba en su estrecha cama, pensó nuevamente en el caballo de sus sueños. ¿Y si hay algo allá afuera esperándome?, se preguntó mientras el sueño comenzaba a vencerla. Lo que Emma no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar. Vamos a extender aún más la sección 2, añadiendo más detalles sobre las emociones de Emma, su interacción con sueño y el entorno mágico del bosque. Emma jamás había sentido tanta libertad como la que experimentó al cruzar la pequeña abertura en el muro del patio trasero. A pesar del frío nocturno y la inquietante oscuridad del bosque, el corazón le latía con fuerza, impulsado por una mezcla de emoción y miedo. Las ramas de los árboles formaban sombras que se alargaban como brazos en busca de algo, y el suelo, cubierto de hojas secas, crujía bajo sus pequeños pasos. Sin embargo, Emma no se detenía. Por primera vez en su vida, había decidido seguir un impulso. El bosque parecía cobrar vida bajo la luz de la luna llena. Las estrellas, brillantes y numerosas, se colaban entre las copas de los árboles, creando un espectáculo que ninguna lámpara del orfanato podría igualar. Emma respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco y húmedo. Cada paso la llevaba más lejos del orfanato, y con cada metro que avanzaba, sentía que se desprendía un poco más de la tristeza que la había acompañado durante tanto tiempo. El tiempo pareció detenerse mientras caminaba,
guiada por una intuición que no podía explicar. Los sonidos del bosque eran extraños pero reconfortantes. El suave canto de los grillos, el crujido ocasional de ramas y el ulular lejano de un búho. Había algo en el ambiente que le decía que debía seguir adelante. Y entonces llegó al claro. Fue como si el bosque, hasta ese momento cerrado y denso, se abriera de golpe para revelar un espacio completamente diferente. La hierba del claro era alta y suave, meciéndose con la brisa, y las sombras de los árboles parecían detenerse en el borde, como si respetaran la pureza del lugar. La luna, alta en el cielo, bañaba todo con una luz plateada que hacía brillar cada hoja, cada roca y, en el centro del claro, la figura que hizo que Emma se detuviera en seco. Allí estaba, un caballo blanco, majestuoso y tranquilo, con crines largas que parecían moverse al compás del viento. Estaba de pie, con la cabeza ligeramente alzada, como si admirara el cielo, y su presencia llenaba el claro de una energía que Emma no podía describir. El animal parecía fuera de lugar en el mundo real, como si perteneciera a un cuento o a uno de los sueños que tanto amaba. Emma se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. Se llevó una mano a la boca, conteniendo un pequeño grito de asombro. «Es él», pensó. «Es el caballo de mis sueños». El caballo giró lentamente la cabeza hacia ella, y sus ojos oscuros y profundos la miraron fijamente. No había miedo ni sorpresa en su mirada, solo una calma que parecía envolverla como una manta tibia. Emma sintió un nudo en la garganta, una mezcla de emoción y lágrimas contenidas. «Hola», susurró, su voz apenas audible. El caballo ladeó ligeramente la cabeza, como si la invitara a acercarse. Emma respiró hondo y dio un paso adelante, luego otro, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco que pudiera asustarlo. A medida que se acercaba, pudo ver cada detalle del animal, el brillo de su pelaje bajo la luz de la luna, las líneas suaves de sus músculos y la delicadeza de sus orejas, que se movían con cada sonido del bosque. Emma sentía que su corazón estaba a punto de estallar, pero no era miedo lo que la dominaba, sino una extraña sensación de pertenencia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano. «¿Eres real?», preguntó, aunque no esperaba una respuesta. El caballo avanzó un paso, acercando su hocico a los dedos temblorosos de Emma. El contacto fue suave, cálido, y al sentirlo, Emma dejó escapar una risa nerviosa que se convirtió en una sonrisa. «Eres real», murmuró, asombrada. El animal permaneció quieto, observándola con una paciencia que parecía infinita. Emma, sintiéndose cada vez más valiente, levantó ambas manos y acarició su cuello. El pelaje era tan suave como imaginaba, y cada caricia hacía que el caballo cerrara los ojos ligeramente, como si disfrutara de su toque. «Te he visto antes», dijo Emma, con la voz temblorosa. «Eres igual al caballo que aparece en mis sueños». El caballo resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo. Emma soltó una pequeña risa y se permitió bajar la guardia. «Te llamaré Sueño», anunció con una sonrisa. «Porque eso eres, mi sueño hecho realidad». El caballo pareció entenderla, inclinando la cabeza como si aceptara el nombre. Emma sintió que algo profundo se había establecido entre ellos, un vínculo que no necesitaba palabras. Se sentó en la hierba, aún maravillada por lo que acababa de ocurrir, y Sueño se acostó junto a ella, manteniendo su cuerpo cerca como si no quisiera que se sintiera sola. Emma comenzó a hablarle, primero tímidamente, y luego con más confianza. «No sé de dónde vienes, pero estoy tan feliz de haberte encontrado», le dijo, acariciando sus crines. «En el orfanato, nadie me escucha realmente, pero tú sí, ¿verdad?». Los ojos de Sueño parecían responderle con una comprensión silenciosa. Emma le contó todo, cómo se sentía invisible en el orfanato, cómo soñaba con encontrar un hogar y cómo, hasta ahora, había temido que su vida nunca cambiaría. El tiempo pasó, y el cielo comenzó a cambiar de color. Emma notó los primeros rayos de luz colándose entre las ramas y supo que debía regresar antes de que alguien en el orfanato notara su ausencia. «Tengo que irme», dijo con tristeza, poniéndose de pie. Miró a Sueño y acarició su hocico una última vez. «Pero volveré, lo prometo». El caballo relinchó suavemente, como si la despidiera. Emma dio unos pasos hacia el bosque, pero antes de desaparecer entre los árboles, se giró para mirarlo una vez más. Allí estaba, en el claro, bajo la luz de la mañana, como una visión que nunca olvidaría. Mientras regresaba al orfanato, Emma sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. El sol se levantaba sobre el orfanato,
iluminando sus paredes grises y desgastadas. El aire estaba lleno del ruido de las demás niñas preparándose para el día, el eco de pasos en el pasillo, las voces apuradas y el tintineo de los cubiertos en el comedor. Pero Emma apenas podía concentrarse. Su mente seguía en el bosque, en el claro iluminado por la luna y en sueño, el misterioso caballo que parecía haber salido directamente de sus sueños. Sentada a la mesa del comedor, con un plato de avena insípida frente a ella, Emma intentaba contener una sonrisa. Había pasado años en aquel orfanato sintiéndose invisible, pero ahora sentía que tenía un secreto, algo que era solo suyo. Sueño era real, y el simple hecho de saberlo la llenaba de una alegría que no podía explicar. ¿Por qué sonríes?, preguntó Clara, una de las niñas mayores, que rara vez hablaba con Emma. Emma bajó la mirada rápidamente, tratando de ocultar su emoción. Por nada, respondió, jugando con la cuchara en su plato. Clara frunció el ceño, pero no insistió. Sin embargo, Emma notó cómo otras niñas comenzaron a mirarla de reojo. La mayoría estaba acostumbrada a que Emma fuera tranquila y reservada, casi como una sombra que pasaba desapercibida. Ahora, verla tan distraída y con una expresión distinta en el rostro despertaba curiosidad. A lo largo del día, Emma cumplió con sus tareas de manera automática, ansiosa por que llegara la noche. Cada minuto se sentía eterno, pero su mente estaba ocupada planeando cómo volver al bosque sin que nadie se diera cuenta. Cuando finalmente cayó la noche y las luces del orfanato se apagaron, Emma se deslizó fuera de su cama con el corazón acelerado. Había escondido la linterna bajo la almohada, y ahora la sostenía con cuidado mientras caminaba descalza hacia la puerta trasera. El bosque la recibió como un viejo amigo. A diferencia de la primera vez, Emma se movía con confianza, siguiendo el camino que había memorizado la noche anterior. Cada crujido de las hojas bajo sus pies y cada sombra que se movía entre los árboles la llenaban de emoción en lugar de miedo. Cuando llegó al claro, su corazón dio un vuelco. Allí estaba Sueño, esperándola, igual que la noche anterior. «Sabía que estarías aquí», dijo Emma, corriendo hacia él con una sonrisa radiante. El caballo levantó la cabeza y relinchó suavemente, como si también estuviera contento de verla. Emma dejó caer la linterna al suelo y abrazó el cuello de Sueño, hundiendo su rostro en su suave pelaje. «Eres increíble», murmuró. Se sentaron juntos en el claro, y Emma comenzó a hablarle nuevamente, contándole todo lo que había ocurrido durante el día. A medida que hablaba, se daba cuenta de algo extraño. Con Sueño, sentía que no necesitaba fingir. Podía ser completamente honesta, y eso era algo que nunca había experimentado con nadie más. «Hoy las otras niñas me miraban raro», le dijo, acariciando su crin. «Supongo que no están acostumbradas a verme feliz. Pero si supieran lo que tengo, si supieran que tú existes, no me dejarían en paz». Sueño resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo. Emma levantó la vista hacia las estrellas, que brillaban con intensidad en el cielo despejado. «¿De dónde vienes, Sueño? ¿Por qué estás aquí?», preguntó, aunque sabía que no recibiría una respuesta. El caballo inclinó la cabeza y la miró fijamente con sus ojos oscuros y profundos. Emma sintió una extraña sensación, como si esas preguntas no fueran necesarias, como si la respuesta estuviera en algún lugar dentro de ella misma. Mientras hablaban, Emma notó algo curioso. Cada vez que mencionaba uno de sus sueños o deseos más profundos, Sueño reaccionaba de manera sutil, movía las orejas, resoplaba o daba un pequeño paso hacia ella. Era como si pudiera entenderla, como si escuchara algo más allá de sus palabras. Emma se detuvo un momento, pensativa. «¿Es eso lo que eres?», murmuró, mirando al caballo con asombro. «¿Un soñador como yo? ¿Un guardián de sueños?». Sueño no respondió, pero su tranquila presencia parecía confirmarlo. Emma pasó horas en el claro, perdida en conversaciones con Sueño y en la tranquilidad del bosque. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Si alguien en el orfanato descubría que no estaba en su cama, las consecuencias serían terribles. Sin embargo, cada minuto que pasaba con Sueño hacía que el mundo real se sintiera más distante, como si el claro fuera un lugar fuera del tiempo, un refugio donde podía ser ella misma. Cuando los primeros rayos de luz comenzaron a aparecer en el horizonte, Emma supo que era hora de irse. «Te prometo que volveré mañana», dijo, acariciando suavemente el hocico de Sueño. «No sé qué haría si no te tuviera». El caballo la miró con una intensidad que hizo que Emma sintiera que él entendía cada palabra. Antes de irse, le dio un último abrazo,
sintiendo el calor de su cuerpo y el suave susurro de sus crines contra su rostro. Mientras regresaba al orfanato, Emma se sentía diferente. Aunque el día en el orfanato sería igual de monótono y gris, ahora tenía algo que la hacía especial, un secreto que nadie podía quitarle, un amigo que la entendía de una manera que nadie más podía hacerlo. Por primera vez, Emma no sentía que estaba sola en el mundo. Durante las siguientes semanas, Emma continuó sus visitas nocturnas al claro del bosque. Cada encuentro con Sueño era más profundo que el anterior, y poco a poco, la conexión entre ellos se volvía más inquebrantable. El caballo parecía conocer cada uno de sus sentimientos, cada uno de sus anhelos. Lo que comenzó como un susurro de esperanza, se convirtió en una necesidad, una relación tan fuerte que Emma ya no podía imaginar su vida sin él. Sin embargo, había algo en ella que seguía sintiendo un gran vacío. Aunque Sueño le ofrecía compañía y comprensión, el orfanato seguía siendo su casa, y por más que lo intentara, Emma no podía dejar de sentirse atrapada. El trato con la señora Armanda, las reglas estrictas y la vida llena de incertidumbre la hacían sentir que su vida nunca cambiaría. Una tarde, mientras regresaba al orfanato después de su visita al bosque, Emma notó algo diferente. En el jardín delantero del orfanato, un coche elegante estaba estacionado. No era común ver vehículos de lujo cerca de allí, y menos aún en esa hora de la tarde. Emma observó curiosa desde lejos. A medida que se acercaba, vio a una pareja de pie junto al coche, un hombre alto y bien vestido, de cabello oscuro, y una mujer de cabellera rubia que sonreía con calidez. La mujer se agachó para acariciar a un pequeño perro que corría alrededor de sus pies, pero luego su mirada se fijó en Emma, que se acercaba lentamente. «Hola, querida», saludó la mujer con una sonrisa amable. Emma no pudo evitar sentirse incómoda. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara de esa manera. La señora Armanda siempre había sido estricta, y las otras niñas raramente le prestaban atención. Pero algo en los ojos de la mujer le transmitió una sensación extraña, algo cálido y familiar. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Emma, sin saber qué más decir. El hombre sonrió, pero fue la mujer quien respondió. «Somos los propietarios del campo cercano», dijo con suavidad. «Mi nombre es Isabela, y este es mi esposo, Samuel». Emma asintió con la cabeza, pero no dijo nada más. ¿Por qué estaban allí? ¿Y qué tenía que ver con ella? La mujer, notando su incertidumbre, se agachó ligeramente para quedar a la altura de Emma. «Sabemos que te sientes sola, Emma», dijo con una sonrisa triste. «Y hemos estado pensando mucho en ti». Emma frunció el ceño. ¿Cómo podía saberlo? No había contado a nadie sobre sus sentimientos de soledad, ni siquiera a Sueño. «Nos encantaría hablar contigo un momento», continuó Isabela, sin prisa. «Es algo importante». De alguna manera, Emma sintió que algo dentro de ella había cambiado. Su instinto le dijo que debía escuchar, así que asintió en silencio y se acercó a ellos. En ese momento, Samuel intervino. «Mi esposa y yo siempre hemos querido tener una hija, pero no hemos podido. Cuando vimos lo que le pasaba a Emma, sentimos que el destino nos había traído aquí». Emma los miró, sorprendida. Nunca había conocido a nadie que hablara de ella de esa forma. ¿Qué significa eso?», preguntó, nerviosa. Isabela sonrió con dulzura, como si hubiera estado esperando que Emma hiciera esa pregunta. «Queremos ofrecerte un hogar, Emma», dijo suavemente. «Hemos hablado con la señora Armanda, y creemos que estarías mucho mejor con nosotros. Te queremos como a una hija. Si lo deseas, puedes venir a vivir con nosotros». Emma se quedó en silencio, sin poder comprender lo que estaba oyendo. ¿Era posible que alguien realmente quisiera adoptarla? ¿Que ella pudiera tener una familia? La idea parecía tan irreal, como un sueño que nunca podría hacerse realidad. Pero mientras observaba a Isabela y Samuel, algo en su interior comenzó a sentirse esperanzado. Había algo en la mirada de esos dos extraños que le decía que estaban hablando en serio. La calidez en sus ojos, la seguridad en sus palabras, le transmitían una paz que Emma nunca había conocido. Sin poder evitarlo, Emma sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Años de soledad, de sentirse invisible, comenzaron a desmoronarse ante esa posibilidad tan inesperada. «¿De verdad?», susurró, con la voz quebrada. «¿De verdad quieren que viva con ustedes?». Isabela asintió, tomando su mano con ternura. «Sí, Emma. Siempre hemos soñado con tener una hija».
y no hay nada que desee más que brindarte un hogar lleno de amor. El hombre, Samuel, también se acercó y acarició suavemente su cabello. Lo que más queremos es verte feliz, dijo. No tienes que seguir viviendo en un lugar donde no te sientes bienvenida. Este será tu hogar, si lo deseas. Emma no podía creerlo. Las palabras parecían una melodía que nunca pensó que podría escuchar. Por primera vez en su vida, alguien le ofrecía lo que siempre había querido, un lugar al que pertenecer, una familia que la cuidara. Yo quiero, dijo finalmente, su voz temblando. Quiero vivir con ustedes. Isabela y Samuel la abrazaron, y en ese momento, Emma sintió como si todo su mundo cambiara. Ya no sería la niña solitaria del orfanato. Tenía una familia, un hogar y, por supuesto, a Sueño, que siempre la escucharía en sus momentos de duda. Esa noche, mientras se preparaba para irse con su nueva familia, Emma caminó lentamente por el sendero del bosque, dirigiéndose al claro donde Sueño la esperaba. Al llegar, el caballo la recibió con una mirada profunda y reconociendo. «Sueño, lo logré», dijo Emma, mientras se acercaba al caballo, acariciando su pelaje. «Voy a tener un hogar, una familia». Sueño resopló suavemente, acercando su rostro a Emma en una especie de despedida. Aunque él no podía hablar, sus ojos brillaban con una sabiduría que le decía a Emma que siempre estaría con ella. Emma abrazó al caballo, sintiendo la calma y el amor que él le transmitía. Ahora, con su nueva familia, tendría un lugar donde finalmente podría soñar en paz. El amanecer en la granja fue más suave de lo que Emma jamás había imaginado. El sol se levantaba detrás de las colinas, bañando el campo de flores silvestres y pasto verde en una luz dorada. El aire olía a tierra fresca, a pasto y a libertad. Emma se despertó en su nueva habitación, un lugar cálido y acogedor que nunca había creído que sería suyo. Las paredes estaban decoradas con flores pintadas a mano, y la ventana daba directamente a un jardín lleno de árboles frutales. Al principio, todo parecía un sueño, como si hubiera sido transportada a otro mundo. Había pasado tantas noches en las que se preguntaba si alguna vez encontraría un lugar donde sentir que pertenecía, y ahora todo eso estaba ocurriendo. Su nuevo hogar, con Isabela y Samuel, le ofrecía una sensación de paz que nunca había conocido. Esa mañana, Emma se levantó lentamente, sintiendo el aire fresco en su rostro mientras se asomaba por la ventana. Miró los campos más allá de la casa, el lugar donde había estado el coche de Isabela y Samuel cuando la habían encontrado. Ella ahora era parte de esa vida, una vida diferente, un nuevo comienzo. Bajó las escaleras con cautela, sus pies descalzos tocando el suelo frío de madera. Al llegar a la cocina, encontró a Isabela preparando el desayuno. El aroma de pan recién horneado y café llenaba el aire. La calidez de la cocina contrastaba con la frescura de la mañana, y Emma se sintió reconfortada al ver a Isabela sonriendo mientras trabajaba. «Buenos días, Emma», dijo Isabela con entusiasmo, sin apartar la vista de los panés que se doraban en el horno. «¿Has dormido bien?». Emma asintió, sonriendo tímidamente. «Sí, todo es tan diferente aquí. Es tan bonito». Isabela la miró con suavidad, dejando a un lado el cuchillo con el que cortaba la fruta. «Me alegra mucho escuchar eso. Aquí serás feliz, lo prometo». Emma no podía dejar de sonreír. El ambiente de la casa, las palabras cálidas de Isabela, y el simple hecho de que estuviera aquí, en este lugar lleno de amor y esperanza, la hacían sentir como si todo el dolor del pasado se desvaneciera lentamente. «Es raro no estar en el orfanato», dijo Emma, su voz bajita. «No sé cómo explicarlo, pero siento que esto es real, que no es solo un sueño». Isabela se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro con cariño. «Este es tu hogar, Emma, y aquí siempre serás bienvenida». Después de desayunar, Isabela le pidió a Emma que la acompañara fuera, al campo. Emma aceptó encantada, ansiosa por explorar más de su nuevo entorno. Mientras caminaban juntas por el jardín, Isabela le explicó cómo cuidar de las flores, cómo se recogían las frutas de los árboles y qué animales había en la granja. Emma estaba fascinada con cada detalle. Nunca había imaginado que un lugar así existiera, tan lleno de vida y posibilidades. «¿Puedo ayudar con algo más?», preguntó Emma con entusiasmo, sin poder contener su curiosidad. Isabela sonrió, contenta de ver tanto interés. «Claro que sí, querida. ¿Qué te gustaría hacer primero?». Antes de que Emma pudiera responder, un sonido familiar llegó hasta sus oídos, un suave relincho,
como si el viento mismo estuviera cantando en la pradera. Emma se detuvo en seco. «¿Qué es eso?», preguntó, mirando a su alrededor. Isabela, al ver la expresión de Emma, sonrió y señaló en la distancia. «Ese es Sueño, el caballo de la familia. Creo que está esperando a que vayas a saludarlo». Emma no pudo evitar sonreír, sintiendo una oleada de felicidad recorrer su cuerpo. Corrió hacia el prado sin pensarlo, deseando encontrarse con el único amigo que la había entendido en los momentos más oscuros de su vida. Sueño estaba allí, como siempre, con su elegante pelaje negro brillante, de pie junto a una pequeña colina. Sus ojos oscuros se posaron en ella, reconociéndola de inmediato. Emma se acercó a él rápidamente, abrazando su cuello con una mezcla de gratitud y emoción. «Hola, Sueño», susurró, acariciando suavemente su crin. «Mira, este es mi nuevo hogar. Todo es diferente, pero es hermoso». Sueño bajó la cabeza, como si comprendiera. Emma se apartó un poco para mirarlo mejor. En sus ojos brillaba una calma profunda, un conocimiento antiguo que la hacía sentir como si nunca estuviera realmente sola. Isabela se acercó y observó con ternura la escena. «Sueño es muy especial, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa cálida. «Siempre ha sido parte de nuestra familia, y me alegra que ahora sea parte de tu vida también». Emma asintió, no sabiendo qué más decir. Al principio había sido solo una niña perdida, pero ahora, con Sueño a su lado, había encontrado una parte de ella misma que no sabía que existía, la niña que podía soñar y que esos sueños se podían hacer realidad. «Sueño», murmuró Emma, pensativa. «¿Cómo es que sabes siempre lo que siento? ¿Cómo lo haces?». El caballo resopló suavemente, como si respondiera a su pregunta, y Emma se rió entre lágrimas. Quizás no necesitaba explicaciones. Solo necesitaba confiar, en ella misma, en Sueño y en su nuevo hogar. Mientras Emma y Sueño paseaban juntos por los campos, su corazón se llenó de paz. Sabía que su vida estaba cambiando para siempre, y que cada día traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. El orfanato quedaba atrás, pero la niña que había sido en ese lugar aún seguía viva en ella. Y, con la ayuda de Sueño, sabría cómo enfrentarse a todo lo que viniera. La vida en la granja no solo era un nuevo capítulo, sino una nueva oportunidad. Una oportunidad para vivir como siempre había soñado. El tiempo pasó rápidamente en el campo. Emma se adaptó a su nueva vida de manera sorprendente, disfrutando de cada pequeño momento que la rodeaba. Al principio, todo era un desafío, pero con el tiempo, la rutina se convirtió en algo natural. Los paseos por el prado con Sueño, las tardes en el jardín con Isabela y las charlas tranquilas con Samuel al atardecer. A medida que pasaban los meses, algo muy especial comenzó a desarrollarse entre Emma y Sueño. Era como si pudieran entenderse sin palabras, como si pudieran leer los pensamientos del otro. Los dos compartían una conexión tan profunda que se sentían inseparables. Dondequiera que Emma iba, Sueño la seguía, y siempre sabía cómo calmarla cuando algo la preocupaba. Pero había algo aún más asombroso que empezaba a notarse: la destreza de Emma al montar a Sueño. Isabela y Samuel lo observaban asombrados cada vez que Emma montaba a Sueño. Al principio, pensaron que solo era una niña que disfrutaba de la compañía del caballo, pero pronto se dieron cuenta de que había algo más en su relación. La manera en que Emma podía guiar a Sueño con tan solo un movimiento de su mano, como él respondía a sus comandos con una suavidad que no se veía en otros caballos, era algo único. Había una armonía entre ellos que era difícil de describir. Un día, mientras Emma y Sueño paseaban por el prado, Samuel se acercó a Isabela, que estaba observando desde la ventana del salón. Ella no podía apartar la vista de su hija y el caballo, que ahora trotaba juntos por el campo con una sincronía perfecta, como si fueran una sola entidad. ¿Has notado lo que está pasando entre Emma y Sueño?, preguntó Samuel en voz baja. Isabela asintió, una expresión de asombro en su rostro. Es increíble. Nunca pensé que vería algo como esto. Es como si Emma tuviera un don con él. Samuel cruzó los brazos, pensativo. Creo que esto podría ser algo grande. No es solo cariño lo que tienen, Isabela. Es una conexión real, algo que podría llevar a Emma a lugares que nunca imaginamos. Isabela lo miró, sus ojos brillando con emoción. ¿Qué quieres decir? Samuel sonrió, recordando las historias que había escuchado de joven sobre jinete y caballo, sobre competiciones y exhibiciones en las que se forjaban relaciones tan profundas. Sabía que Emma tenía algo especial,
algo que nunca había tenido la oportunidad de explorar. ¿Te acuerdas de cuando éramos jóvenes? Siempre hablaste de querer ser jinetes, de participar en competencias de salto y doma, pero nunca pudimos. Las circunstancias nunca lo permitieron. Isabela suspiró, recordando esos días. Aunque siempre había soñado con montar en competiciones, su vida había tomado otro rumbo. Ahora, viéndola a Emma, con ese vínculo tan fuerte con Sueño, veía la oportunidad de hacer realidad lo que había sido un sueño perdido. Sí, lo recuerdo. Siempre quise que tuviéramos la oportunidad de vivir esa experiencia. Isabela sonrió suavemente. Tal vez Emma pueda hacer lo que nosotros no pudimos. El pensamiento flotó en el aire por un momento. Samuel observó con atención mientras Emma y Sueño se detenían al borde del prado. Ella susurró algo al caballo, y él respondió levantando la cabeza, mirando hacia el horizonte con una calma que solo él poseía. ¿Y sí? Comenzó Samuel, mirando a Isabela. ¿Y si pudiéramos inscribirla en alguna competencia? Quizás no se haya dado cuenta de lo que realmente puede hacer, pero creo que tiene el talento y la conexión con Sueño. Tal vez sería el momento adecuado para comenzar a enseñarle lo que ella misma ni siquiera sabe que puede lograr. Isabela lo miró, su corazón palpitando con una mezcla de emoción y miedo. Había siempre soñado con eso para ella misma, pero ahora, viendo cómo Emma parecía tener esa misma pasión y habilidad, su corazón se llenó de esperanza. «Es arriesgado», dijo Isabela. «Emma es joven, y no queremos presionarla. Pero, si ella está dispuesta, si lo quiere realmente, tal vez deberíamos darle la oportunidad». Samuel asintió con seriedad, pero una sonrisa de orgullo comenzó a asomar en su rostro. «Lo importante es que Emma tenga la oportunidad de elegir. No vamos a imponerle nada, pero si ella siente que este es su camino, apoyaremos su decisión». Esa tarde, Emma llegó al hogar después de su paseo, un poco cansada pero llena de esa energía única que siempre la había caracterizado. Al ver a sus padres observándola con una sonrisa, algo en su interior le dijo que algo había cambiado. «¿Qué pasa?», preguntó, con una sonrisa inocente, mientras se acercaba a ellos. Isabela y Samuel se miraron brevemente antes de dirigirse a Emma, que ahora miraba a ambos con curiosidad. «Emma», comenzó Isabela, con un tono suave y cálido, «quiero que sepas que siempre serás libre de decidir tu camino. Pero he notado que tienes algo especial con Sueño, una conexión que no he visto antes. ¿Te gustaría explorar más sobre el mundo de la equitación? Quizás podamos encontrar alguna competencia o exhibición donde puedas mostrar lo que eres capaz de hacer». Emma se quedó en silencio, sorprendida por la propuesta. Siempre había disfrutado montando a Sueño, pero nunca había considerado la idea de participar en algo tan grande como una competencia. Miró a Sueño, que estaba cerca, observándola con sus ojos profundos, como si también esperara la respuesta. «¿Crees que podría hacerlo?», preguntó Emma, con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Isabela sonrió dulcemente, acariciando su cabello. «Lo que más queremos es que sigas tus sueños, Emma. Si esto es lo que deseas, estaremos a tu lado en cada paso del camino. Solo quiero que sepas que el mundo está lleno de oportunidades». Emma miró a Sueño nuevamente, y algo dentro de ella se encendió. Había algo en su corazón que decía que sí, que ella quería intentar aquello que parecía imposible. Y con Sueño a su lado, sentía que todo era posible. «Sí», dijo, con una sonrisa. «Me gustaría intentarlo». Isabela y Samuel sonrieron, sabiendo que esta decisión sería el comienzo de una nueva etapa en la vida de Emma, una etapa llena de desafíos, pero también de grandes logros. Con el apoyo de su familia y la magia de su vínculo con Sueño, no había límites para lo que podría alcanzar. El aire fresco de la mañana entró por la ventana de la habitación de Emma, despertándola suavemente. Hoy era el día. Había esperado tanto este momento, y finalmente había llegado. El día de su primera competencia. El día que, en sus sueños más locos, nunca imaginó que llegaría tan pronto. Emma se levantó rápido, con el corazón latiendo fuerte mientras miraba por la ventana. El sol comenzaba a asomarse, pintando el cielo con tonos anaranjados. En la distancia, Sueño pastaba tranquilo en el prado, su figura oscura destacando contra el paisaje. Emma sonrió, sabiendo que él, su fiel compañero, también estaba listo. Isabela y Samuel ya estaban en la cocina cuando Emma bajó las escaleras. Isabela había preparado un desayuno especial, huevos revueltos, panecillos frescos y jugo de naranja.
Samuel revisaba los detalles del viaje, asegurándose de que todo estuviera listo. El ambiente en la casa estaba lleno de nervios y emoción, un ambiente que Emma nunca había experimentado antes. «Buenos días, campeona», saludó Samuel, levantando la vista y sonriendo al ver a Emma. «¿Lista para tu gran día?». Emma asintió, aunque su voz temblaba un poco. «No sé si estoy lista, pero quiero intentarlo. Quiero que todos vean lo que puedo hacer con Sueño». Isabela se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro. «Sabemos que lo puedes hacer, Emma. Solo recuerda lo más importante. Tú y Sueño son un equipo. No importa si ganan o pierden, lo importante es que disfrutes el momento». Emma sonrió, agradecida por las palabras de apoyo de su mamá adoptiva. Sin embargo, dentro de ella, una chispa de nervios aún la acompañaba. Nunca había estado en una competencia, y la idea de mostrar su habilidad frente a tantas personas la hacía sentir una mezcla de emoción y temor. El viaje hacia el lugar de la competencia fue largo, pero lleno de pláticas animadas. Samuel e Isabela hablaban sobre las reglas y detalles, mientras Emma intentaba calmarse, enfocándose en las palabras de su mamá. Mientras tanto, Sueño viajaba tranquilo en el remolque de la camioneta, sereno como siempre. A lo largo del trayecto, Emma se preguntaba cómo reaccionaría Sueño frente a tantas personas y caballos desconocidos. Pero sabía que su conexión con él era tan fuerte que, sin importar lo que sucediera, todo estaría bien. Cuando finalmente llegaron al recinto, Emma observó con asombro la magnitud del evento. Había decenas de caballos, jinetes y público por todas partes. El aire estaba lleno de relinchos, charlas de los jinetes y el trote de los caballos calentando antes de la competencia. Las vallas de salto brillaban al sol, y las áreas de doma estaban perfectamente trazadas. Todo era impresionante, pero también intimidante. «¿Sabes lo que vas a hacer?», preguntó Samuel, mirando a Emma con una sonrisa. «Vamos a ir despacio. Solo sigue a Sueño, confía en él, y todo saldrá bien». Emma asintió, pero los nervios seguían allí. Ella había entrenado durante semanas, practicando con Sueño en el campo, aprendiendo los movimientos básicos de salto y doma. Había días en que sentía que podría volar con él, y otros en los que las dudas la asaltaban. Pero ahora no había vuelta atrás. Isabela se acercó a Emma antes de que entrara al área de competencia. «Recuerda lo que hablamos, cariño. Disfruta el momento, porque esto es solo el comienzo de algo maravilloso». Emma la miró, sus ojos llenos de determinación y gratitud. «Gracias, mamá. Estoy lista. Solo espero no defraudarte». Isabela sonrió y acarició su cabello. «Nunca podrías defraudarnos. Estamos muy orgullosos de ti, no importa el resultado. Solo sé tú misma». Finalmente, el momento llegó. El sonido de la llamada para la competencia resonó en el aire, y Emma, con una mezcla de emoción y temor, se acercó a la pista de salto. Sueño la miró con esos ojos tranquilos que siempre la habían hecho sentir segura. Ella subió con gracia a su espalda, ajustó las riendas y, con una última mirada a sus padres, comenzó a caminar hacia la línea de inicio. Al principio, todo parecía un torbellino de sonidos y movimientos. Los otros jinetes y sus caballos, los espectadores aplaudiendo, los nervios de estar en un escenario tan grande. Pero tan pronto como Emma y Sueño cruzaron la línea de salida, algo dentro de ella se calmó. El mundo parecía desvanecerse, y todo lo que quedaba era ella y Sueño, en perfecta sincronía. El primer salto llegó rápidamente. Emma no pensó, solo actuó. Sueño adelantó su cuerpo con gracia, saltando sobre la valla con una habilidad que sorprendió incluso a los jueces. La conexión entre ellos era tan fuerte que se sentía palpable, y el público, aunque distante, pudo sentir la magia que había entre ellos. A lo largo del recorrido, Emma y Sueño parecían moverse como uno solo. Cada salto era más fluido, cada giro más preciso. Era como si compartieran el mismo corazón, el mismo pensamiento. Emma, que al principio sentía tanto miedo, comenzó a disfrutar del desafío, guiada por su confianza en Sueño. El recorrido terminó, y Emma miró a su alrededor, respirando profundamente. Había terminado, y lo había hecho con éxito. Cuando pasó por la meta, su rostro se iluminó con una sonrisa de pura felicidad. El público estalló en aplausos, y Emma sintió una oleada de orgullo y gratitud. No importaba si ganaba o perdía, porque en ese momento sabía que había logrado algo mucho más grande. Había encontrado su verdadero lugar, junto a Sueño.
Isabela y Samuel se acercaron rápidamente, sus caras radiantes de orgullo. «Lo hiciste, Emma», dijo Isabela, abrazándola con fuerza. «Lo hiciste, y fue increíble». Samuel sonrió, mirándola con admiración. «Nunca lo dudé ni un segundo. Sueño y tú son un equipo perfecto». Emma, aunque agotada, no podía dejar de sonreír. Había logrado lo que nunca pensó que sería posible, y ahora, con Sueño a su lado, sabía que este era solo el comienzo de una vida llena de aventuras, desafíos y sueños por cumplir. El silencio se apoderó momentáneamente del recinto tras el final de la competencia. Los aplausos comenzaron a cesar lentamente mientras los jueces deliberaban sobre el desempeño de los jinetes. Emma se quedó en la pista con Sueño, quien parecía tan tranquilo como siempre, como si nada hubiera cambiado a su alrededor. El sudor cubría ligeramente su pelaje, pero su mirada seguía siendo serena. Emma lo acarició suavemente, agradecida por todo lo que habían logrado juntos. En el fondo, Isabela y Samuel se acercaron, sonriendo con orgullo. Aunque no sabían si habían ganado, sabían que lo más importante era que Emma había disfrutado y dado lo mejor de sí. «No te preocupes por el resultado, hija», dijo Isabela, con una sonrisa cálida. «Lo que más importa es lo que tú y Sueño logran cuando están juntos. Eso es lo que hace la diferencia». Emma sonrió, aunque la ansiedad seguía en su pecho. Sentía una mezcla de incertidumbre y satisfacción. Había hecho su mejor esfuerzo, y Sueño había sido un compañero perfecto. No importaba si el primer lugar estaba al alcance, lo que realmente significaba era el viaje que habían hecho hasta allí, la conexión profunda que compartían. De repente, el sonido de la megafonía llenó el aire. Y ahora, tenemos los resultados de esta categoría de salto ecuestre. En primer lugar, con una ejecución perfecta en todos los saltos y una sincronización ejemplar con su caballo, Emma y Sueño. Emma no podía creer lo que escuchaba. Sus ojos se abrieron de par en par y su corazón dio un salto. Miró a Samuel y a Isabela, quienes también mostraban una expresión de sorpresa y felicidad. «Lo logramos», exclamó, abrazando a Sueño con fuerza. Isabela y Samuel se unieron a ella en un abrazo, riendo y celebrando el momento. Los tres se miraron, sabiendo que este era el inicio de algo grande para Emma. Algo que ninguno de ellos había imaginado cuando Emma llegó al hogar. Después de la competencia, cuando Emma recibió su trofeo y las felicitaciones de los demás competidores, se acercó a sus padres adoptivos, con el brillo de la emoción en los ojos. «No sé qué me depara el futuro, pero sé que mientras Sueño y yo estemos juntos, no hay nada que no podamos lograr», dijo Emma, mirando al caballo que ahora se mantenía firme junto a ella. Isabela sonrió, acariciando su cabello. «Y eso es todo lo que necesitamos saber, querida. Tienes un don, y lo vas a aprovechar al máximo. No importa si las competencias son grandes o pequeñas, lo importante es que sigas creyendo en ti misma, como lo haces ahora». Samuel, por su parte, observó a Emma con una mirada llena de orgullo y amor. «Emma, siempre supimos que eras especial, y hoy lo has demostrado. Sueño y tú no solo son un equipo increíble, son un ejemplo de lo que se puede lograr con amor, trabajo en equipo y perseverancia». Aunque Emma estaba aún recuperándose de la emoción del momento, una sensación de paz la invadió. Sabía que no estaba sola. Había encontrado a una familia que la apoyaba y, sobre todo, un compañero fiel en Sueño. Los días siguientes estuvieron llenos de nuevos entrenamientos, pero también de muchos sueños y expectativas sobre lo que vendría. Los padres de Emma comenzaron a pensar en nuevas oportunidades, en futuras competiciones, en más logros. Pero más allá de los trofeos y las medallas, lo que realmente importaba era que Emma había encontrado su pasión. Sueño había sido su guía, su amigo y su fuerza, permitiéndole crecer y seguir adelante. Con el tiempo, Emma y Sueño comenzaron a participar en otras competencias, demostrando que el primer éxito no había sido casualidad. Con cada salto, con cada maniobra, su vínculo se fortalecía aún más. El futuro parecía lleno de posibilidades, y Emma ya no veía límites. Con Sueño a su lado, sentía que podía alcanzar las estrellas. Pasaron los meses y, con cada día que pasaba, Emma y Sueño seguían demostrando que no solo eran un equipo invencible en la pista, sino también en la vida. Las competiciones se fueron sucediendo una tras otra, pero Emma nunca perdió la humildad ni el amor por lo que hacía. Cada trofeo que ganaba no solo representaba un logro deportivo, sino también la prueba de todo lo que habían superado juntos, desde el primer momento en que se conocieron en el establo.
Emma creció no solo como jinete, sino también como persona. Su conexión con Sueño se hizo más profunda. Se conocían de tal manera que, sin palabras, sabían lo que el otro necesitaba. Sueño no solo le brindaba su apoyo en cada competencia, sino que también se convirtió en su compañero en los momentos de calma, cuando Emma, sentada junto a él en el prado, soñaba con el futuro. Isabela y Samuel nunca dejaron de apoyarla. Veían a Emma florecer en cada paso, y sabían que su hija había encontrado su verdadera vocación. Siempre creyeron que Emma tenía un don especial, pero nunca imaginaron lo grande que sería ese don. Su sueño de verla feliz y realizada se estaba haciendo realidad. Pero más allá de las competiciones y los trofeos, lo que realmente importaba era la relación que Emma había forjado con Sueño. A través de él, Emma había aprendido a confiar en sí misma, a no rendirse nunca y a seguir luchando por sus sueños, sin importar los obstáculos. Un día, mientras entrenaban en el campo, Emma se detuvo y miró a Sueño con una sonrisa serena. «¿Sabes qué, Sueño?», dijo, acariciando su cuello. «Hoy me siento más cerca de ti que nunca. Creo que no solo me has enseñado a montar, sino a ser valiente, a luchar por lo que quiero, sin importar lo difícil que parezca». Sueño, como siempre, la miró con sus ojos tranquilos, como si entendiera cada palabra. Ella sonrió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. No mucho después, Emma fue invitada a participar en un torneo de salto ecuestre internacional, el más grande de su carrera hasta ese momento. Era un paso gigantesco, y aunque el miedo al fracaso estuvo presente por un momento, Emma sabía que estaba lista. No solo para competir, sino para seguir creciendo, para continuar con su misión de inspirar a otros como Sueño la había inspirado a ella. El día de la competencia llegó, y Emma estaba más preparada que nunca. Frente a ella, la pista de salto parecía más grande de lo que jamás había imaginado, pero con Sueño a su lado, el miedo desapareció. Ellos ya no eran solo jinete y caballo. Eran un equipo indestructible, una unidad perfecta que entendía los sueños del otro. El recorrido fue perfecto. Sueño saltó con la gracia de siempre, y Emma, confiada y serena, lo guió con destreza. La competencia fue difícil, pero con cada salto, Emma sentía que todo el esfuerzo, todas las horas de trabajo, habían valido la pena. Sueño y ella eran imbatibles. Cuando cruzaron la línea de meta, no importaba si ganaban o no. Lo importante era el viaje que habían hecho juntos, todo lo que habían aprendido, la familia que se había formado alrededor de ellos. Emma miró a Sueño, con una sonrisa que solo él podía entender. Al final, la ganadora del torneo fue Emma, pero el trofeo que recibió no fue solo un reconocimiento a su habilidad, sino a su conexión con Sueño, el caballo que había escuchado y hecho realidad sus sueños. De regreso a casa, Samuel e Isabela la esperaban con los brazos abiertos, como siempre lo hacían. «Lo lograste, Emma. Estamos tan orgullosos de ti», dijo Isabela, abrazándola con fuerza. «Gracias, mamá. Pero esto no lo hice sola. Sueño y yo somos un equipo, y sin él no habría llegado tan lejos», respondió Emma, mirando a su caballo que descansaba en el establo, tan sereno como siempre. La familia entera sabía que lo más importante no era el éxito ni los trofeos. Lo que realmente importaba era el amor, la confianza y los sueños que habían alcanzado juntos. Emma había encontrado una familia que la amaba, un compañero que la entendía, y, sobre todo, había descubierto que los sueños, aunque parezcan lejanos, se pueden alcanzar si se cree en ellos y se lucha con todo el corazón. Y así, Emma y Sueño siguieron su camino, compartiendo muchas más aventuras, más saltos, más competencias y, sobre todo, más sueños por cumplir. Porque sabían que, mientras estuvieran juntos, no había límites para lo que podrían lograr. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.